Adelante, el tiempo es suyo. Bueno, creo que se dirigen conmigo. Muy buenos días. Quiero primero saber qué tal se alcanza a ver la diapositiva. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok, bueno. Sí. Entonces, muy buenos días a todos. Primeramente, pues agradezco la invitación a esta reunión. Mi nombre es María de Jesús González. Y tengo la especialidad en tanatología y también la especialidad en desarrollo humano. Y el día de hoy voy a estar con ustedes, muy contenta y muy agradecida de poder compartir lo que la vida ha puesto en mis manos, ¿verdad? Bueno, y el tema del día de hoy, o el que voy a compartir con ustedes, es cómo afrontar las pérdidas. Pero para poder llegar a esta respuesta, de cómo afrontar, porque es pues el título y el objetivo de la reunión, necesitamos saber qué son las pérdidas, qué hay alrededor de las pérdidas, qué son los duelos, en qué consiste, qué encontramos en una situación cuando tenemos pérdidas y los tipos diferentes de pérdidas y de duelos que hay, ¿sí? Al final me gustaría que si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto poder resolverlo si está en mis manos. Muy bien. Si por ahí algo pasa con la pantalla, por favor me comenta. Bueno, vamos a hablar entonces de pérdida y duelo. Muy sencillo para designar y nombrar lo que es una pérdida. La falta o ausencia de algo que nosotros teníamos y que ya no lo tenemos, lo consideramos una pérdida, lo que sea. Sí, no importa si es un objeto, algo material, algo físico, pero la ausencia de algo que teníamos, ya no lo tenemos, es pérdida. Y en cuanto nosotros tenemos estas pérdidas, entramos a un duelo, ¿sí? Y el duelo significa dolor, ¿sí? Y cuando tenemos esto es porque nosotros vamos a entrar en un proceso y el proceso nos lleva un tiempo para poder vivir el proceso, manejar el dolor de una pérdida. Y entonces tenemos dos definiciones un poquito sencillas, en donde el duelo es el proceso psicológico que se produce a partir de una pérdida de aquello que nosotros teníamos y que ya no tenemos. También es ese proceso, ese es el tiempo de adaptación necesario, muy importante este proceso, necesario ante una pérdida que tiene un significado para nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos viendo. Y menciono mucho lo del proceso y tiempo porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a enfrentar el dolor de una pérdida, de aquello que nosotros teníamos. Bueno, vamos viendo. Por mencionar algunas pérdidas, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, algún tipo de relación que pudiéramos tener, ya sea de trabajo, de amistad, por ejemplo, ante la jubilación, eso también se considera pérdida, eso también genera un proceso, eso también nos lleva a tener un tiempo para adaptarnos. Sí, algunas otras pérdidas puede ser la separación, el divorcio también, que es cuando nos mueve, nos cambia todo nuestro entorno y nuestra vida. La pérdida de la salud, también entramos en un proceso, la amputación de un miembro de nuestro cuerpo, objetos materiales, posesiones, cualquier cuestión que tenga para nosotros un significado, también es considerado como pérdida y entramos a un proceso. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de pérdida, pues es el tiempo y el proceso y cómo lo vamos a vivir. Las etapas evolutivas como seres humanos, todos estos cambios del ciclo vital, cuando entramos, la primera pérdida que nosotros tenemos es del vientre materno. Conforme vamos creciendo dentro del ciclo vital, cuando entramos de la niñez a la adolescencia, se considera una pérdida de la adolescencia a, a la adultez y de la adultez a la adultez joven, a la adultez madura y a la vejez. Sí, por ejemplo, cuántas veces como adultos añoramos y decimos, ay, esa etapa de la niñez,
estuvo muy bonita, o añoramos también la adolescencia, cuando nuestra etapa actual a veces es difícil. Y lo notamos más claramente, por ejemplo, cuando entramos a la etapa de la madurez, de cuando somos adultos mayores. Por ejemplo, cuando por ahí nos sale una cana y decimos, ay, la cana, esa canita que está ahí me la voy a quitar porque a lo mejor tiene un significado de adultez, de vejez y bueno, nos quitamos esa canita, ¿no? Pero cuando esas canitas se reproducen en muchas, también sentimos que entramos a esta parte pues, de la adultez madura y de alguna manera también hay cambios en nosotros, ¿verdad? En nuestro cuerpo. También se considera pérdidas y algo nos pasa, ¿sí? Porque de alguna forma, pues nuestra vitalidad va disminuyendo. El- También se consideran pérdidas, por ejemplo, el cambio de ciudad, de casa, la escuela, en los adolescentes, en los niños, también hay un cambio en ellos. Tienen que tener un proceso de adaptación a su nueva realidad. Amistades, ya lo comentamos, situación económica también tiene que ver con todo lo material, la pérdida de una mascota, etcétera, ¿sí? Ok, continuamos. Algunas características de los duelos. Entonces dijimos que el duelo se presenta cuando tenemos una pérdida, pero dentro de los duelos tenemos ciertas características. Por ejemplo, vamos viendo, decimos que es un proceso natural cuando se tiene una pérdida significativa. También en, en los seres humanos, nos genera una crisis existencial porque, bueno, nuestra existencia, nuestra vida, pues nos está cambiando. Nos enfrentamos a una realidad diferente a la que teníamos. ¿Sí? Por eso muchas veces, dependiendo del tipo de pérdida, es la crisis y el tiempo y el proceso que nos llevamos. También es universal. ¿Por qué? Porque los duelos, las pérdidas las tenemos todos. Un niño, un adolescente, un niño, una niña, un hombre, una mujer, sí, un adulto, todos, de alguna forma tenemos pérdidas, ¿sí? Genera diversas reacciones, como ya lo comentaba, también nos mueve nuestra vida, todo lo que nosotros ya teníamos arreglado o cómodo de alguna manera, pues nos hacen cambios en toda nuestra existencia. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Otra característica muy importante es que el duelo, que es dolor, es personal e intransferible. Sí, aunque nosotros como seres humanos quisiéramos que, por ejemplo, un hermano, un padre o un hijo no le doliera algo por lo que está pasando en un proceso de pérdida y quisiéramos que nos dé un cachito para ayudarle, no podemos. El proceso es individual, el proceso es personal y no lo podemos quitar y no lo podemos evitar. Hay quienes lo evitan, pero se complica un poquito más. Lo vamos a comentar también. Sí, entonces es personal, es individual y no lo podemos cambiar o pasar o disminuir. Podemos acompañar, sí, pero la persona lo tiene que vivir. Es diferente para cada persona. Ya lo comentaba, lo vive diferente un niño, lo vive diferente una niña, un duelo lo vive diferente ante la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, un niño lo vive de una forma, el adulto lo vive de otra forma, ¿sí? Los hombres lo viven de una manera, las mujeres de otra forma. Y aparte de eso, ya sean hombres o mujeres, también depende del temperamento de cada persona. Es un proceso doloroso, dijimos que el duelo es dolor, pero también va acompañada de muchas emociones, de la tristeza, de la frustración, del enojo, de la impotencia, de la vulnerabilidad, de la ira muchas veces, de la culpa. O sea, sí, se viene como en cascada muchas emociones, ¿sí? Por eso es que es un proceso. Requiere tiempo, ¿sí? Comentamos que dentro de lo que es proceso es tiempo. Es decir, la frase es el tiempo lo cura todo, no. Lo que hacemos con el tiempo durante este proceso es lo que nos va a ayudar, ¿sí? No es el tiempo en sí, sino lo que hacemos con él, ¿sí? Es inevitable totalmente,
¿sí? Así como podemos, como el ciclo vital de nuestra vida, pasamos de una etapa a otra, pues es inevitable. Cuando perdemos algo, algo material muy significativo, pues lo perdemos, lo hemos hecho todos, entonces no podemos evitar el fallecimiento de un ser querido, pues tampoco podemos evitarlo, ¿verdad? Vamos viendo algunos factores que influyen entre un duelo y otro, ¿sí? Aún así, cuando una persona haya tenido un duelo y entra a otro duelo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido en la niñez, el niño lo vive de una manera y cuando es adulto tiene otra pérdida de otro ser querido y entonces lo vive de otra manera, ¿sí? Y hay diferencia entre un duelo y otro. Aunque sea la misma persona, pero los duelos son diferentes porque las pérdidas son diferentes, ¿sí? Entonces, factores que influyen entre, por ejemplo, una persona y otra es la intensidad de los sentimientos. Todos nosotros, todos tenemos sentimientos. Hay quienes dicen que son sentimientos negativos y positivos. No, no es así. Hay sentimientos, ¿sí? Y los tenemos por una razón, entonces no pueden ser negativos. Ese es mi punto de vista. Pero cada persona, dependiendo de su temperamento, de su forma de hacer, de cómo han sido sus experiencias de vida y su inteligencia emocional, es la forma en cómo va a manejar los sentimientos. Esto influye mucho entre un duelo y otro para poder manejar su tristeza, la culpa, la frustración, la depresión, la vulnerabilidad y todo lo que en sí lleva lo que es el proceso. Los significados es aquello que a mí bueno, volviendo a la misma frase, a la misma palabra, lo que me significa el objeto o aquello que perdí, ¿sí? Lo que el significado, la importancia que tiene para mí, junto con el apego, es también lo que influye entre una pérdida y otro, y otra, ¿sí? Las creencias, todos tenemos creencias. Las creencias nos ayudan a regir nuestra vida. Las creencias nos ayudan a decidir de alguna forma una cosa u otra, hacia dónde dirijo mi vida, qué elijo para mí. ¿Sí? Depende de nuestras creencias, es como nosotros vamos dirigiendo nuestra vida. Y esto es diario, solamente que no nos damos cuenta. Entonces, de la forma en cómo las creencias se van construyendo es a través de nuestra vida y depende de las creencias también es cómo vamos viviendo los duelos. Sí, la cultura y la educación, cada familia educa de una manera y vive las pérdidas con ciertas características muy específicas en cada familia. ¿Sí? Y esto influye entre un duelo y otro. Por eso es que los duelos son personales. Los duelos, ningún duelo es igual a otro, ni tampoco es importante uno más que otro, ¿sí? Simplemente hay dolor, hay tristeza, algo le pasa a la persona y está en proceso. Sí, otro factor que influye entre un duelo y otro es la red de apoyo. La red de apoyo está constituida por la familia, los amigos, los vecinos, las personas conocidas. Sí, la parte social también forma parte de una red de apoyo para que nosotros sigamos adelante. La red de apoyo pueden ser, por ejemplo, en lo social, pueden ser conferencias, pláticas como de este tipo, los libros. Hay instituciones que se dedican exclusivamente a las pérdidas y a manejarlas. Sí, eso también es la parte social. Cuando nosotros tenemos este tipo de apoyo, es más fácil, no, no es correcto. Cuando nosotros tenemos estos tipos de apoyo, como de familiar y social, nosotros podemos llevar un duelo acompañado, ¿sí? La vulnerabilidad disminuye y sentimos que de alguna manera va a pasar todo esto, porque hay seres queridos de donde yo me puedo agarrar, ¿sí? Y vemos la teoría, por ejemplo, en lo que es la parte social, nos ayuda mucho a entender por lo que estamos pasando. La espiritualidad, esa creencia espiritual eh, que cada quien pueda tener,
independientemente de su religión, también nos ayuda de alguna manera, ¿verdad? Y hay quienes tienen otro tipo de forma de pensar, todo ayuda de alguna manera. El crecimiento personal, es decir, los conocimientos, ya lo comentábamos, para que un duelo sea diferente e influya entre una persona y otra, es el crecimiento personal, los conocimientos, la edad de la persona. Un adulto mayor, por ejemplo, y un niño vive diferente el duelo. Un adulto mayor, por su vida, por los años de vida, ha tenido duelos en su vida. La pérdida, por ejemplo, de padres o de amigos, y sabe y se da cuenta que a pesar de lo doloroso que puede ser, hay que seguir adelante, ¿sí? Entonces, el niño, el adolescente, cuando, por ejemplo, tiene una pérdida significativa, ya sea de mamá, de papá o de abuelito, pues siente un dolor muy grande, ¿no? Que pareciera que no tiene forma de salir adelante, que ese ser querido que se le fue, ya no lo va a ver. O sea, hay un vacío muy grande, ¿verdad? Para eso existe la red de apoyo, que es la familia. Entonces lo vive de diferente forma. Las circunstancias de la pérdida, es decir, cómo fue la pérdida, supongamos, de una mascota, ¿sí? Muy querida para ti. Las circunstancias de la pérdida, ¿cómo fue esa pérdida? Tu mascota salió de tu casa, y ya no la tienes. Es muy diferente a decir se me fue y está viva, a lo mejor en algún lugar alguien la tiene, a ver y sentir que está atropellada, ¿sí? Por ejemplo, las circunstancias depende de cómo fue la pérdida, en este caso de la mascota o de un ser querido, es el proceso también de cada duelo y de cada persona. Por eso es que es intransferible, es personal, y no es un mayor un duelo que otro, ¿sí? Ni tampoco importa, un duelo no es más importante que otro, ¿sí? Entonces el hecho de pensar y decir, pues esto, yo he pasado por duelos más importantes que tú y eso, el que tú estés pasando, que se te perdió una mascota, no es importante, eh, te compro otro perrito o otra mascota, no, el duelo es duelo, el proceso es un proceso y eso hay que respetar, ¿sí? Otro factor que influye en el duelo es el tipo de duelo. Por ejemplo, vamos viendo, hay duelos, anticipado. Déjenme tomar mi apunte. El tipo de duelo anticipado es aquel, en donde son pérdidas anunciadas. Por ejemplo, se conoce ya el resultado. Cuando vamos al médico y nos da un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, muy fuerte, una enfermedad terminal, se podría decir. Entonces, decimos que es una pérdida anticipada o un duelo anticipado. ¿Por qué? Porque en cuanto nos dan las noticias, en ese momento nosotros ya empezamos a sentir dolor, ¿sí? Porque ya está anunciada la pérdida, ¿sí? Otro tipo de duelo es el retardado. Eh, Suele llamarse así porque es un duelo que no está resuelto del todo. Es decir, hubo una reacción emocional, sí, pero fue muy corta. Fue muy corta, no fue suficiente para sacar, sí, como que se cortó y ya. Entonces, ese duelo quedó como inconcluso. Quedamos que el duelo nos lleva a un proceso y esto nos lleva a tiempo. Y entonces el duelo, el proceso no fue totalmente, no hubo un cierre adecuado, faltó más, ¿sí? Por vivir esta pérdida. El enmascarado es otro tipo de duelo, es cuando la persona no expresa sus sentimientos abiertamente. Es decir, dice, yo estoy bien, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. Es un ser querido y dices, no, todo está bien, en mi vida todo está bien y la vida es para vivirse y vámonos para adelante. Está bien una actitud así, que puede ser que en la parte social pues se viva de esa manera, pero ya en la intimidad hay que reconocer, ¿sí? Que pues algo nos pasó, ¿sí? O algo nos está pasando. Y aunque sea en breve, pero hay que vivir el proceso,
¿sí? Vamos viendo después las etapas, ¿sí? Hay personas que lo viven de una manera muy rápida, el proceso, ¿por qué? Porque tienen un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, tienen red de apoyo, su educación es donde siempre han hablado de pérdidas, sus creencias es que las personas están descansando, no ha habido apegos, ¿sí? O sea, tiene un crecimiento, pues vaya, y entonces el proceso es breve y es correcto también, ¿sí? Y esto cada quien lo sabe. Lo sabemos también cuando una persona, por ejemplo, el enmascarado, eh, es cuando una persona dice, este, pues ya fui al médico, por ejemplo, tuvo una pérdida importante y vivió una pérdida en poco tiempo, o sea, es decir, no fue suficiente, fue un poquito retardado. Y dijo para adelante, porque además pues tengo que trabajar, tengo que salir adelante, los hijos, la vida tiene que continuar, alguien tiene que estar al pendiente de la familia y por la necesidad pues tiene que salir adelante, ¿sí? Y entonces como que lo pusiera en pausa. Pero con el tiempo, pasa que se enferma, va al médico y el médico le dice, todos los exámenes están correctos, todo está muy bien. No sabemos por qué tiene esto, seguramente es estrés. Y bueno, pues se va y demás, se toma los medicamentos, reposa y demás, pero continúan las enfermedades y los resultados, todo está bien. Sí, y finalmente el médico le dice, bueno, entonces vámonos ya vimos la parte médica, entonces vámonos a la parte emocional. Se tiene que ir a ayuda profesional con el psicólogo a ver qué hay, ¿sí? Y bueno, buscando, nos damos cuenta que por ahí tiene un duelo no terminado, ¿sí? Y y entonces empezamos a buscar que hay dolor, que lo que tiene, que lo ha llevado a una enfermedad, este, constante, es que el dolor y el proceso se interrumpió por muchas razones, ¿verdad? Otro tipo de duelo es el congelado. ¿En qué consiste? Ocurre cuando se tiene la esperanza de que lo perdido regrese. Por ejemplo, vamos a ponerlo el ejemplo en una mascota. El duelo congelado dice, estoy en la esperanza de que lo perdido regrese. Pues no está mi mascota, se salió de la casa y la extraño, ya puse letreros por todas partes, estoy pidiendo recompensa, y de verdad sufro mucho porque mi mascota no está. Y de repente nos vamos al parque y por allá vemos otro perrito y decimos, allá está, por ejemplo, si es un perrito, allá está mi mascota, allá está mi perrito. Y nos acercamos y parece que es la mascota, pero en realidad pues no lo es. O sea, buscamos, creemos que sigue, que va a regresar, con el tiempo va a regresar, y que va a llegar de repente, que alguien lo va a encontrar y se queda pues congelado totalmente, ¿verdad? Por ejemplo, esto ocurre también con las personas que desaparecen, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de que el ser querido que no está regrese y se queda un duelo congelado. Es decir, el duelo está ahí, presente constantemente y no sabemos, hay una confusión de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha desesperanza. Ujú. Otro tipo, esto es lo que son los factores que pues van influyendo entre un duelo y otro. Otro tipo de duelo, es el inesperado. El inesperado es por ejemplo, una pérdida súbita de una enfermedad, como por ejemplo puede ser un suicidio, alguna enfermedad del corazón, un accidente. Ese es un tipo de duelo inesperado que llega de repente. Entonces, es diferente un duelo inesperado, por ejemplo, que un duelo anticipado. El duelo anticipado nos dicen de una enfermedad y nos da, de alguna manera, que es la parte fría, pues, de esto de la tanatología, cuando es anticipado, nos da la oportunidad de arreglar nuestras cosas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo material que hay, despedirnos de los seres queridos, disfrutar de la vida cada día, ¿sí? Eso es lo que hace diferente entre un duelo y otro. Otro factor es si se han tenido otras pérdidas. Mencionaba, por ejemplo, que el adulto mayor
según los libros, nos dice que el adulto mayor está mayormente preparado para una pérdida porque ha tenido diferentes pérdidas a la persona que ha tenido por primera vez una pérdida. Entonces, todos estos factores influyen entre un duelo y otro, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Y déjenme ver aquí. Dentro del proceso de, no, ya me pasé. Dentro del proceso del duelo, vamos a encontrar el dolor, ¿verdad? La tristeza, y eso nos lleva a llorar. Hay personas que en una familia, por ejemplo, se pierde el ser querido, se pierde al ser amado, y no queremos llorar delante de los hijos, por ejemplo, delante del familiar, del otro familiar, ¿verdad? Porque lo vamos a poner triste. Por ejemplo, los hijos no quieren llorar en frente de la mamá porque el papá falleció. ¿Sí? Dice, no quiero llorar porque mi mamá se va a poner más triste. Y la mamá dice lo mismo, yo no quiero llorar delante de mi hijo, de mis hijos, porque sufren si me ven llorar. O los hijos también le dicen, mamá, no llores. En fin. Y entonces lo curioso es que hay una razón para el llanto, hay una razón para el dolor. Y cada uno llora en sus esquinas, a escondidas, ¿sí? Y lo ideal, lo que se sugiere es que este dolor y esa tristeza se viva en familia, ¿sí? Que es la red de apoyo, la mejor red de apoyo que podemos tener, la familia, y decir, me siento así con la pérdida de tu papá o de mi esposo. Y los hijos poder decir, pues yo me siento así, de esta manera, y entonces podemos llorar, pues acompañados, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque nos duele el alma ante una pérdida tan importante. También vamos a encontrar dentro del proceso de duelo frustración, impotencia, enojo, dolor, culpa, muchas veces. ¿Sí? Debí haber hecho más. Debí llevarlo al doctor. Debí haber hecho esto, ¿sí? Vienen todos estos los hubiera hecho, hubiera ido, y nos vamos sintiendo culpables porque decimos, debimos haber hecho algo más, ¿sí? También nos llega eso, nos llega miedo y nos sentimos vulnerables porque nos cambia la vida totalmente, nos mueve en el piso, nuestra realidad es otra, nuestra realidad es diferente y nos asusta lo que viene, no sabemos después qué sigue, qué más hay sin la, qué más hay con la ausencia de mi ser querido, ¿sí? Como que siento que la vida se me acaba, este, no sé cómo enfrentar la vida, ¿sí? También podemos encontrar alivio cuando un familiar muy querido pues tiene un proceso de enfermedad larga. Podemos decir, dejó de sufrir, está descansando. También podemos encontrar una situación así. Sin embargo, no significa que no nos duela, no significa que estemos tristes, pero también hay cierto alivio, ¿sí? También podemos encontrar el sinsentido a la vida, lo comentaba. ¿Por qué? Porque llegamos a una depresión, el dolor es tanto, la tristeza es tan grande que podemos llegar a deprimirnos. Hay un gran dolor, muchas veces nos aislamos, nos alejamos, ¿sí? Pero lo más importante es también recibir ayuda, no alejarnos tanto, a lo mejor por ratitos para poder estar como un ratito con nosotros mismos, pero no en un aislamiento. Y hay reacciones diversas en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte física, en la social, en la espiritual, en la psicológica, en todos los aspectos, hasta en la economía, ¿verdad? Las cosas van cambiando porque nuestra realidad cambia. Muy bien, vamos viendo etapas. Dentro del proceso de duelo hay etapas, ¿sí? Las etapas, elegí a esta autora, no sé si alguno de ustedes los conozca, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene muchos libros y se le considera la pionera dentro de la tanatología. Ella hizo muchos estudios y manejó con varios estudios de preparación, fue médico, ella ya falleció y hizo estas etapas y nos dice que una de las etapas es la negación. La negación es esa dificultad para aceptar la realidad. Nos cuesta trabajo aceptarla, ¿sí? Sin embargo, esta negación sirve como una especie de amortiguador
ante la noticia de una pérdida. A veces no es tan sencillo aceptar la realidad, ¿sí? Cuando hay, sobre todo, pues estos apegos, los significados, las creencias y todo lo que habíamos comentado anteriormente. La siguiente etapa puede ser el enojo, la culpa, la frustración, la impotencia, los resentimientos. Sí, mucho viene esto de los, comentaba yo, de los deberías. Y muchas veces nos enojamos, por ejemplo, cuando perdemos la salud, es cuando estamos en cama, y tenemos un adulto mayor, por ejemplo, pierde su salud, está en cama, ha sido un adulto donde ha sido muy activo. Sin embargo, bueno, pues si tiene alguna caída o le llegó una enfermedad y está en cama, de repente, pues está enojado porque ya no es tiene una pérdida que es la pérdida de la salud, de la movilidad. Y los familiares también tienen pérdidas, es decir, la pérdida de la salud del abuelito, del papá, sí, que se cayó y que está en cama. Y entonces, pues hay sentimientos como de enojo. El adulto mayor se enoja con facilidad, y el enojo va hacia todas las direcciones, ¿sí? Muchas veces va sobre todo a los cuidadores, a las personas que están ahí ayudándole, ¿sí? Se recomienda, obviamente, pues, separar este sentimiento. A veces es un poco difícil porque a veces el enojo es muy, muy, muy fuerte y el cansancio y la frustración y la impotencia y todo el dolor, pues, hace una mezcla de emociones, ¿verdad? Y a veces es un poquito difícil, pero entendamos que el enojo es una parte de un proceso de pérdida. Viene la negociación, es como la siguiente etapa, que es esa necesidad de llegar a un acuerdo. Las personas que son creyentes en una religión, pedimos a ese ser divino, que nos ayude, a que lo perdido regrese, a que las cosas sean diferentes, a que estemos soñando, a que encuentre aquello que perdí, a que encuentre otro trabajo, no sé, a que encuentre de nuevo, a que vuelva a estar como antes. Y hacemos como acuerdos, ¿sí? Me voy a portar bien, voy a dejar de ser enojona, o enojón, voy a portarme mejor. En fin, empiezan a hacer te prometo para que las cosas sean de esta manera. Y esto es muy humano, esto es algo que nosotros podemos hacer también y que a veces lo necesitamos hacer, ¿sí? La tristeza que pues es eh, perdón, la depresión, que es una tristeza profunda, ¿verdad? Pero sin embargo, estamos tristes por una razón. Esa es una forma realista de enfrentar la realidad. Es decir, este, si es- pareciera como algo incongruente, pero estamos tristes por algo. Y esto que de alguna forma, también la tenemos que vivir y dentro de la tristeza, pues hay grados de tristeza, nada más no hay que alejarnos tanto, o aislarnos para que no se vuelva algo crónico, y tener la red de apoyo siempre, ¿sí? Y bueno, finalmente la aceptación, que es la última etapa. Esta etapa consiste en que se aprende a vivir con la pérdida, aprendemos a vivir con nuestra nueva realidad, ¿sí? De frente, con todo el dolor que consigo lleva, que con todo el enojo o la tristeza que consigo lleva, aprendemos a vivir y aceptar la realidad, ¿sí? Y vamos teniendo poco a poco, incorporando cosas nuevas a nuestra vida, y empezamos a hacer nuestras actividades pues poco a poquito y eso forma parte de la aceptación, ¿sí? Sin embargo, no todas las personas experimentan las etapas de la misma manera, ¿sí? Estas etapas, por ejemplo, no tienen un orden para empezar. Nos podemos brincar, por ejemplo, del enojo a la culpa, por ejemplo, ¡fum! Nos vamos a la depresión, estamos tristes. Y después brincamos a la negociación. Y pareciera que sí aceptamos, ¿verdad? Pero pues no, y otra vez volvemos a la negación. Es decir, no tienen un orden. Eh, Estas etapas, puede ser que algunas de estas etapas duran
más que otras, o algunas etapas duran más que otras. A veces nos estacionamos, por ejemplo, en la depresión, que ahí estamos un buen rato, y de repente a los 2 minutos estamos en el enojo, en la culpa, por ejemplo, ¿sí? O nos quedamos más tiempo estacionados en el enojo. Hay personas que tienen pérdidas y están enojadas con la vida, con Dios, con ese ser divino, con la parte espiritual o con los médicos, etcétera, ¿sí? Se vive otra forma, es que estas etapas se vive una más que otra en varias ocasiones, ¿sí? Es decir, eh, como no tienen un orden, podemos vivir una etapa más tiempo que otra. También se puede experimentar en varias ocasiones todas las etapas, ¿sí? También puede que no se experimente alguna de esta etapa. Es decir, nos vamos, está la negación, por ejemplo, el aislamiento un rato, trabajo mi enojo, me siento bien, no hay una culpa y entonces empiezo un proceso corto y inmediatamente empieza el proceso de aceptación. Todo depende de la persona, del significado, de los apegos, y del crecimiento personal de cada persona también. Todo depende si hemos tenido diferentes pérdidas, etcétera. ¿Sí? Puede que no se experimente alguna etapa. Hay personas que se brincan las etapas y también puede pasar, ¿no? Y puede ser que alguna etapa dure muy poco o bien que todas las etapas duren muy poco, todas o solamente alguna. ¿Sí? Entonces no tienen un orden, hay que tenerlo presente, pero por eso es que el proceso es individual y depende de cada persona. Vamos viendo, es una pregunta que siempre nos hacen, la duración de los duelos. ¿Cuánto tiempo me va a durar este dolor, esta tristeza? ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Bueno, pues puede durar, dependiendo del tipo de pérdida, puede durar 6 meses, un año o hasta 2 años. En algunos libros he encontrado que hasta 3 años, dependiendo del tipo de pérdidas. Puede ser que la persona sufrió muchas pérdidas en un solo día o en un solo momento, pero varias pérdidas. Por ejemplo, en un accidente donde que es inesperado el duelo o la pérdida, es repentina, pues, y fallecieron varias personas, ¿sí? Entonces, el proceso puede durar un poquito más, ¿ok? Bueno, dependiendo quedamos del tipo de pérdida y de los factores, ¿verdad? Ya habíamos dicho que los factores también, pueden ser la intensidad de los sentimientos, los significados, los apegos, etcétera. Entonces, un duelo puede volverse crónico cuando tiene una duración más de 2 años y no existe algún progreso. Entonces se convierte en crónico. La persona está estacionada en estas etapas o está estacionada en una etapa específica y entonces eso también puede dar lugar a un duelo patológico en donde se convierte y se complica con más cosas, ¿sí? Con otro tipo de problemas. Aparte de que el dolor está estacionado ahí en la persona, hay un sufrimiento constante, hay dificultad para aceptar la pérdida, hay aislamiento, la persona no es funcional en sus actividades cotidianas, no hay ese interés por las personas o las actividades diarias de la vida y hay un constante recordatorio de la persona que ya no está. Sí, constantemente su día a día es hablar del ser querido. Entonces, de alguna manera esto ya se convierte en patológico y crónico, pues a la vez por la duración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos buscar ayuda profesional para poder ayudar a este ser, a esta persona, a este ser querido que está y que no ha podido trabajar su proceso adecuadamente. Bueno, vamos viendo. Eh, ¿Cuándo se sabe entonces que se ha superado la pérdida o se ha completado el duelo? ¿Cuándo lo vamos a saber? Fíjate bien, que cuando al recordar aquello que se perdió, puedas no sentir el dolor,
¿sí? Y no causa esta sensación de vacío. Y tu vida está adquiriendo nuevos significados, tiene sentidos de vida. Es cuando entonces nos damos cuenta que estamos superando la pérdida. Y esto es poco a poco, ¿sí? Es cuando se integran nuevas cosas a tu vida, ¿sí? Nuevas actividades. Ya tienes diferentes sentidos, pues, de vida, razones para seguir viviendo. Tienes esa de nuevo, esa alegría, esa chispa, aunque sean de vez en cuando, por momentos, por días, pero entonces ya es una forma de darnos cuenta que vamos superando la pérdida y que ya estamos en la aceptación, en esa etapa. Muy bien, vamos viendo. Ahora sí, a contestar la pregunta sobre cómo superar las pérdidas, ¿sí? Y bueno, aquí voy a dar algunas recomendaciones de cómo afrontar las pérdidas. Vamos viendo. Primero es darnos cuenta que es un proceso que nos va a llevar tiempo, pero que no es permanente, ¿sí? Ningún sentimiento es para siempre. Si nuestros sentimientos van y vienen, no son constantes en nuestra vida, ¿sí? Por eso las personas que dicen, yo quiero ser feliz para siempre, pues tienes que tener momentos de felicidad, sí, momentos, sí, pero no es una constante. Entonces, también el dolor así también la tristeza así es proceso, ¿sí? Primero es darnos cuenta de eso. Eso nos da la esperanza, ¿sí? De que vamos a estar bien, la esperanza de que voy a estar bien con la ausencia de un ser querido. Sí, importante para mí. También otra recomendación es expresar libremente todos los sentimientos. Les comentaba hace ratito que la red de apoyo la familia es la mejor red de apoyo y que muchas veces en una familia, por ejemplo, les ponía el ejemplo de que cuando fallece el papá, por decir algo, está la mamá de los hijos. Qué importante es que en familia podamos llorar juntos y expresar libremente, sin que estemos a escondidas, expresar cómo me voy sintiendo. Esto ayuda mucho a una empatía, a una comprensión, nos ayuda a entender por qué de repente estamos enojados, por qué de repente estamos serios, nos ayuda a entender por qué hay cierto vacío o cierto desgano o ganas de no hacer nada, nos ayuda a entender, ¿sí? A comprender como familia lo que vamos sintiendo. ¿Sí? Muy bien. Otra recomendación es tener la libertad de llorar el dolor y la tristeza. Bueno, y la recomendación es que sea en familia. En caso dado de que hay familias que los sentimientos no son algo que se hablen con libertad. ¿Por qué? Pues porque da pena, porque no nos acostumbramos, porque es inadecuado, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, podemos buscar personas de confianza en donde nosotros podamos vivir estos sentimientos, hablar del dolor, hablar de la tristeza y vivirlo. Ya sean amistades, pueden ser grupos de apoyo, como estos que tienen ustedes. También puede ser de alguna manera este, una ayuda profesional. A veces esto pasa. La ayuda profesional ahí, pues podemos con toda la libertad nosotros poder expresar este dolor y esta tristeza de alguna forma, ¿sí? Pero es importante no quedarnos callados, porque si no se vuelve entonces un tipo de duelo, habíamos dicho, retardado, ¿sí? O enmascarado, cuando no podemos expresar abiertamente nuestros sentimientos, ¿sí? Porque nos da pena, porque no es adecuado, etcétera. Otra recomendación para afrontar las pérdidas, para afrontar este proceso de duelo es no recurrir al falso consuelo de sustancias o a la automedicación. Eh, Contamos con la red de apoyo, acuérdense, todos tenemos de alguna manera o grupo, un vecino, una amiga o el profesional
o la ayuda social, o sea, no estamos solos ante una pérdida, ¿sí? Este, eh, Hay que ser también a veces, hay que aceptar que necesitamos ayuda o hay que querer recibir la ayuda de las personas que se nos acercan con cariño, con amor, a darnos su compañía. A veces no es necesario que digan nada, simplemente el estar aquí conmigo y nosotros lo podemos decir. Yo que, por ejemplo, yo que sufrí una pérdida, yo que tengo un sufrimiento, yo que tengo un dolor, yo le puedo decir a una amiga, a un familiar y demás, no me digas nada, solamente necesito tu compañía, necesito que estés aquí conmigo, este, eh, pero no, porque a veces los demás no saben qué hacer, pues, ¿qué hago, no? No, nada, acompáñame nada más, sé tú mismo. Y eso muchas veces ayuda, ¿sí? El sentir que contamos con personas que no estamos solos, ¿sí? Otra recomendación es no tomar decisiones importantes, ciertamente. En este estado de duelo, de dolor, en este proceso, este, pues tenemos muchas emociones, encontradas muchas emociones que no solamente es una ni dos, hay unas muy grandes, grandotas que las podemos ver, que las podemos identificar, como el dolor y la tristeza. Pero a veces es importante decir, en este momento no puedo tomar decisiones. Mamá, pero es que tienes que saber qué hacer, o papá, tienes que saber qué hacer, porque pues no podemos seguir así. Hay que tomarse un tiempo para pensar y decidir adecuadamente, ¿sí? O decir, espérenme un poquito más y voy a tomar las decisiones, importantes. Ahorita todavía tengo mis emociones y no me permiten pensar. Todos sabemos muchas veces qué hacer, solamente que nuestras emociones a veces no nos permiten pensar adecuadamente. Pero cuando nuestras emociones están como más tranquilas, más trabajadas, por eso la importancia de la red de apoyo, podemos tomar decisiones, eh, como más adecuadas, ¿sí? Además, hay otra cosa muy importante que debemos de tener. Aun cuando nosotros tomemos una decisión, tenemos el derecho también de rectificar esa decisión, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos presente. Otra recomendación para afrontar las pérdidas es compartir la pérdida y el dolor con personas de confianza. Ya también lo comenté. Darme cuenta que la pérdida actual no significa que la vida ha terminado. A veces es difícil cuando perdemos un ser querido. Es difícil entender que esta pérdida que tengo, eh, mm, siento que mi vida también terminó. Muchas veces hemos escuchado por ahí, pues me hubiera ido yo mejor, me hubiera muerto yo y no tú, o no esta persona, o no mi hijo, o no mi papá, o no mi mamá, etcétera, ¿no? Y sentimos que me quiero ir junto con el ser querido, ¿verdad? Porque nuestro dolor es muy grande. Recordemos que que podemos tener apoyo, ¿sí? Que tenemos derecho al apoyo, a la red de apoyo familiar y social, ¿sí? Y espiritual para las personas que son espirituales. Pero no dejemos, si estamos vivos es por alguna razón, ¿sí? A veces los apegos, los significados y los apegos nos hacen pensar eso, sí, que nuestra vida ya no tiene sentido, pero hay que buscar. Por eso el conocimiento, el leer, el escuchar, pláticas como este tipo o algunas, conferencias y demás, el conocer un poquito de lo que es los duelos y las pérdidas y cómo se trabajan, nos ayuda a entendernos, a saber que lo que estoy pasando es normal, pero también es pasajero, ¿sí? Y nos da cierta esperanza. Muy bien, otra recomendación, voy a tomar un poquito de agua con permiso. Otra recomendación
es no rechazar el apoyo de los demás, ¿sí? Y de verdad ayudamos a que los otros sean mejores personas cuando recibimos el apoyo de ellos. Llenarse de paciencia para sí mismo y los demás. Dijimos que el proceso, que el duelo nos lleva a un proceso y el proceso es tiempo. Ahí es donde requerimos la paciencia para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor, a que vayan comprendiendo. Por eso es importante abrir nuestros sentimientos en lo posible y decir cómo estoy. Y a veces también darme cuenta cómo me siento, si es que puedo, y decir, pues me siento de esta manera. O no sé qué siento y solamente necesito que estés aquí conmigo, sentadito, platícame de otras cosas, en fin, ¿sí? Entonces, llenarse de paciencia es una de las mejores cosas que necesitamos hacer, ¿sí? Porque es tiempo lo que nos vamos a llevar. Descansar, ¿sí? No aislarse, es diferente. El descanso nos ayuda, ¿sí? A estar con nosotros mismos y con nuestras emociones, pero no aislados. Cuidar nuestros pensamientos. Llegan de repente esos pensamientos de que, como lo dije, la vida no tiene sentido, me hubiera ido yo, ya para qué estoy aquí, no sirvo para nada, no sirvo para esto. Esos pensamientos de alguna manera catastróficos no van a ayudar al proceso, ¿sí? Nos ayudan pensamientos diferentes. Voy a salir adelante, no niego lo que me pasa, no niego el dolor, no sé cómo le voy a hacer, sin embargo, voy a salir. Es importante. ¿Por qué? Porque tengo familia que me quiere, amistades que están ahí, compañeros, etcétera, ¿sí? Cuidar los pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos es una recomendación en la medida de lo posible. No aislarse, lo comenté, buscar ayuda profesional si es necesario. A veces necesitamos una persona neutral, pues que nos escuche, ¿sí? Y que nos comprenda, que no nos vamos, que no, un espacio donde no estemos, no nos sintamos juzgados por nadie, sino más bien comprendidos y entendidos. Muchas veces no necesitamos que nos digan qué hacer, solamente que nos escuchen. Y cuando lo tenemos detectado, hay que decirlo, ¿sí? Unirse a grupos de apoyo, ustedes tienen un grupo muy bonito, un grupo de apoyo, pues no lo pierdan, es importante. Apoyarse en su creencia religiosa, en libros, en conocimientos para saber y entender qué nos está pasando, ¿sí? Y bueno, creo que con esto termino mi presentación y vendría ahorita, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, que sería eh, la forma en cómo podemos ahorita hablar de esto. Nada más déjenme. Muy bien. Creo que ya dejé de compartir. Ok, gracias. ¿Gusta alguien tiene una pregunta o compartir algo? Adelante. Gracias, Mireya. Paramos grabaciones, ¿te Sí, parece? sí, por favor, perdón. Gracias.